Muchísimas gracias, señor presidente. Nuestro grupo parlamentario ha sido muy claro desde el primer momento en que no íbamos a contribuir a darle ninguna veracidad a lo que no es otra cosa que un teatro, una pantomima que representan, eso sí, muy profesionalmente, el bipartidismo de siempre, el que ha gobernado durante décadas en España desde que se aprobó la Constitución y que en su esencia, aunque sus discursos de conveniencia, tanto en comisión, en pleno o en campañas electorales, les hagan decir otra cosa en algunos momentos. Digo que su discurso en el fondo es nada más que apariencia, porque la realidad es que tanto monta tanto, el PP como el PSOE han estado cómodos, convencidos y absolutamente en perfecta coordinación a la hora de dinamitar cualquier división de poderes, cualquier verdadera independencia en los órganos de dirección del Poder Judicial. No han querido nunca, y las razones creo que son sobradamente conocidas por sus señorías, pero más importante que ello por todos los españoles, no han querido nunca un Poder Judicial como tal, ni con la independencia a la hora de nombrar a las altas magistraturas, ni con los presupuestos necesarios, ni con los medios humanos y materiales que les hicieran un poder realmente eficaz, un contrapoder, como tantas veces ha dicho la doctrina, frente a los desmanes de un poder ejecutivo o de un poder legislativo. Y no han querido porque se han sentido siempre muy cómodos controlando el Consejo General del Poder Judicial, repartiéndose, eso sí, casi siempre de la mano del acompañamiento de los socios separatistas, repartiéndose el órgano de dirección del Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial. Poco duró, solo 5 años, de 1980 a 1985. Poco duró esa ley orgánica del Poder Judicial que lo que hizo no fue otra cosa que trasladar el espíritu de la Constitución, cuando dejó bien claro que el origen de 8 de esos 20 vocales sería ciertamente un origen político, un origen del legislativo, del Congreso de los Diputados y del Senado. Pero dejó bien claro que habría 12 y, por tanto, una voluntad de que fuese la mayoría, que su origen no fuese la votación en las Cortes, que no fuese la decisión entre los partidos, sino que su origen fuese del propio Poder Judicial por y entre magistrados de todas las categorías. Hay quien dice que eso no es así y que hay una supuesta legitimidad democrática que obliga a que el 20 y por tanto, el 100% de los vocales tengan origen partidista. Pero si eso fuera así, ¿por qué el constituyente no dijo simplemente habrá 20 vocales, 10 que los elegirán el Congreso y 10 que los elegirán el Senado? Si precisamente derivó esos 12 vocales a lo que habría de establecer una ley orgánica, como por cierto así estableció la ley de 1980, es porque en el fondo, en el espíritu de la Constitución, la que aprobamos la inmensa mayoría de los españoles, no se quería que ocurriera lo que por cierto luego advirtió el Tribunal Constitucional, ese manoseo por cuotas partidistas. Y esto hoy es un capítulo más en el que, a pesar de que el Partido Popular lleva 5 años engañando a los españoles y diciéndoles nunca procederemos a la renovación de los vocales hasta que no se cambie por ley el sistema de elección de los 12 vocales que deben venir de elección judicial, no solo de jueces, no solo formado por jueces, sino elegido entre jueces y magistrados. 5 años para venir a hacer justo lo contrario y venir a hacerlo en el peor momento, en el momento en que España está sufriendo los azotes de un gobierno tirano, de un gobierno autócrata, de un gobierno
cómplice de las mayores delincuencias, porque quien amnistía a delincuentes se convierte en cómplice de delincuentes, como ha ocurrido con la ley de amnistía, como han ocurrido con los indultos y como están ocurriendo con las sentencias de ese Tribunal Constitucional puesto precisamente para proceder a derogar aquellas sentencias condenatorias precisamente de presidentes del Tribunal Supremo. Y de eso tiene mucha culpa el Partido Popular, que permitió esa modificación rápida de la modificación anterior de las funciones del Consejo General del Poder Judicial o de las competencias del Poder Judicial cuando se encontraba este órgano en funciones. Así que ante esta pantomima, lo único que nos corresponde es seguir levantando la voz y denunciando a todos aquellos, especialmente al Partido Socialista y al Partido Popular, que no creen en la independencia de la justicia, que siguen creyéndose por encima del Poder Judicial y siendo ellos quienes decidan poner a sus peones. Peones que, como se ha definido en más de una ocasión, se convierten tristemente en comisarios políticos togados, que son quienes van a actuar como auténtica correa de transmisión de los intereses de los partidos políticos. Se dirá lo que se quiera, pero estoy convencido, estamos convencidos en nuestro grupo, que si los españoles tuvieran la oportunidad en un referéndum de opinar sobre esta cuestión, serían mayoritariamente, abrumadoramente mayoritario, el rechazo absoluto a las injerencias de los partidos políticos en la justicia, deseando que cualquier español, cuando acuda a un órgano judicial, no tenga que estar pensando cuántos magistrados son conservadores, cuántos son progresistas, cuánto vienen de origen de un partido y cuánto de otro, sino pensando únicamente en su capacidad, en su profesionalidad y, sobre todo, en su independencia. Y lo mismo decimos respecto al Ministerio Fiscal, que no se ha querido darle los instrumentos necesarios a ese estatuto para que no tenga ninguna dependencia en su funcionamiento del gobierno de turno, ni que pueda ser cesado, como proponíamos en nuestra enmienda, ni pueda ser nombrado si no tiene un voto favorable, un informe favorable de un Consejo General del Poder Judicial que sea realmente independiente. Dicho lo cual, y con eso termino, presidente, es muy triste volver a tener que ver cómo se consolida lo que llevamos sufriendo desde hace décadas, y es ese desprecio absoluto a la división de poderes, a la independencia judicial, que es lo mismo que despreciar realmente el Estado de Derecho y la democracia. Muchas gracias.